y amigos que hoy nos acompañan y sean bienvenidos a este centro de congresos Corpes de la Real Isla de León, donde va a tener lugar la primera conferencia enmarcada dentro del programa de actos del 225 aniversario fundacional de esta Real Hermandad Carmelitana. Hoy tenemos el placer de que nos acompañe don Pedro Manzano Beltrán, que disertará acerca del proceso de restauración de la imagen del Santísimo Cristo Yacente. Pedro es natural de nuestra ciudad. Actualmente tiene su taller en la sevillana calle Pureza. Es licenciado en Bellas Artes de la Universidad de Sevilla, con la especialidad de conservación y restauración de obras de arte en 1984. En su currículum encontramos colaboraciones con el Museo de Bellas Artes de Sevilla, el Patronato de la Alhambra y el Generalife, con la Administración e instituciones de patrimonio histórico de la Junta de Andalucía en las delegaciones provinciales de Cádiz, Huelva y Sevilla. Director técnico en conservación y restauración de obras de arte en la empresa Serval S.L. entre 1992 y 2001. Coordinador de material ligneo en la intervención que el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico realizó en los bienes muebles de la capilla del Palacio de San Telmo de Sevilla durante los años 2009 y 2010. Desde 1996 hasta la actualidad, trabaja como restaurador de escultura polícroma en el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico. Desde el año 2010 es miembro de la red de expertos del proyecto Campus de Excelencia Internacional en Patrimonio Cultural y Natural, concedido por el Ministerio de Ciencia e Innovación. Durante más de estos 30 años de ejercicio profesional, ha intervenido gran cantidad de obras pictóricas, pasos procesionales e imágenes de diferentes iglesias, conventos y hermandades. En el campo de las hermandades podemos encontrar numerosos trabajos en todas las provincias de Andalucía, donde vamos a destacar los realizados en Sevilla para las hermandades de las Aguas, la Candelaria, la Exaltación, Santa Marta, la Carretería, Jesús Despojado, Gran Poder, los Estudiantes, la Amargura, los Negritos, la Iniesta, San Isidoro, o entre otros tantos, el trabajo realizado con el Cristo de las Tres Caídas de la Hermandad de la Esperanza de Triana, o el del Cristo del Soberano Poder de la Hermandad de San Gonzalo, que hemos podido observar el pasado mes de diciembre. En nuestra ciudad también ha realizado trabajos para el Santísimo Cristo de la Expiración, nuestro Padre Jesús de Medinaceli, los titulares de la Hermandad de la Caridad, para la patrona, la Virgen del Carmen y su niño, el Santísimo Cristo Yacente de la Hermandad del Santo Entierro y el Santísimo Cristo de la Veracruz. Tras este resumen curricular de Pedro Manzano, le doy la palabra para que nos deleite con su sabiduría sobre el tema. Espero que disfrutéis de sus palabras. Buenas noches, señoras y señores. Antes de comenzar mi exposición, quiero agradecer a la Junta de Gobierno por la gentileza que tienen en invitarme a participar en estas jornadas y, rememorar en cierta medida el trabajo que... No lo sé. Ahora sí. Y, como decía, rememorar la intervención tan interesante, podemos calificar, que se hizo en la imagen de Santísimo Cristo Yacente. Por otra parte, pues también me siento feliz de volver por mi tierra, por mi pueblo, puesto que hace ya bastante tiempo que no estaba por aquí, y a mí esto me supone una gran satisfacción el poder estar esta tarde aquí con todos ustedes. Bien, ahí tenemos el desarrollo de los trabajos que se realizaron en aquel entonces, en enero del año 2014, y a petición del entonces hermano mayor, pues hice un examen organoléptico del estado de conservación de la imagen. La imagen pues presenta unas
condiciones propicias para poder ampliar estos estudios mediante el examen, mediante el estudio mediante imágenes médicas. Por lo tanto, fue una propuesta que se hizo y que se llevó a cabo, como vemos ahí, también en enero el día 14 de enero del año 2014. Con esa información, es decir, con las notas más la observación del estado de conservación de la imagen in situ y la información ofrecida por el estudio mediante imágenes médicas, bueno, pues se elabora el informe diagnóstico y una propuesta de tratamiento, como ven, en febrero del año 2014. En marzo de ese mismo año pues se celebra un cabildo general extraordinario en donde expuse el estado de conservación en el que se encontraba la imagen y bueno, finalmente la propuesta se votó favorablemente y ya pues como ven entre junio del año 2014 y marzo del año 2015 pues es cuando se realiza la intervención de restauración en sí. Siempre que abordamos el estudio de una imagen o la intervención sobre una imagen, nos interesa conocer lo que nosotros denominamos la historia material de la misma, es decir, las vicisitudes por las que la imagen ha pasado a lo largo del tiempo hasta que bueno, pues llega a nuestros días y se nos presenta como la conocemos en la actualidad. La imagen puede ser posible, no existe documentación desafortunadamente, ni existe una firma, aunque más adelante desglosaré algunas notas que nos hacen pensar que la obra ciertamente pudiese ser de José Tomás de Zirártegui Saralegui, tallada en 1792. La imagen fue concebida para celebrar la ceremonia del descendimiento de Jesús en la cruz todos los Viernes Santos y para ello pues disponía de articulaciones dispuestas entre los hombros y los brazos. En cuanto a los orígenes de esta singular tipología, la fundación de numerosas hermandades penitenciales del Santo Entierro de Cristo durante el siglo XVI propició una particular forma de expresar escenográficamente el descendimiento de la cruz y entierro de Cristo. Los acontecimientos narrados por los apóstoles en la Sagrada Escritura, cuando Jesús ya muerto es descendido de la cruz por los santos varones, depositado su cuerpo en brazos de su madre y posteriormente trasladado al sepulcro, es narrado mediante la puesta en escena de todos aquellos elementos integradores de promover profundos sentimientos de fe. Para ello es necesario dotar de movilidad a la imaginería cristífera mediante la articulación de su brazo. Esto justifica la existencia, lógicamente, de numerosos cristos yacentes con los brazos articulados, los cuales seguramente ustedes conocerán alguno que otro. Y recrear el ambiente utilizando figuras destacadas de la Pasión, como la María, Salomé, los ladrones, en fin, San Juan y demás, ¿no? El exterior también se usaba un entorno propicio para el desarrollo de esta ceremonia, solía ser el exterior del templo en algún sitio público, como una plaza, si el tiempo lo permitía, o bien en el interior del propio templo, siempre ante un gran número de hermanos y devotos, y al mismo tiempo que un sacerdote predicaba el sermón del descendimiento, unos cofrades o sacerdotes ejercían la función de santos varones, quitando los clavos que fijaban la imagen escultórica a la cruz, procediendo a descenderla por medio de un sudario que envolvía su brazo. Y a continuación la imagen de Cristo era depositada a los pies de la Virgen María, mientras se preparaba la urna donde sería depositado posteriormente para iniciar la procesión a un cortejo fúnebre. Bien, se sabe que la imagen mantiene esta articulabilidad en sus extremidades hasta la década de los años 40 y principios de los 50, en donde para ello pues, se fijan los brazos a los hombros, perdiendo definitivamente la movilidad con la que fue concebido para realizar, como digo, la ceremonia del descendimiento. También se ciegan los agujeros de las manos y los pies y se repolicroma para integrar la talla en madera de pino de las nuevas regiones deltoidas y braquiales de los brazos al conjunto. Esta intervención pues, parece que pudo ser realizada por el artista local Antonio Bey Olvera, que nace en 1917 y estuvo activo hasta el año 1975.
Ya posteriormente su historia material se amplía con la intervención del escultor Alfonso Berraquero, que en el año 1974 consolida unas grietas aparecidas en los ensambles de los brazos al cuerpo. Y por último, se tiene constancia de que en la década de los años 70 se repolicroma el paño de pureza. Esta acción la lleva a cabo el hermano Humberto, que todos, muchísimos de nosotros, pues también tuvimos ocasión de conocer. Lo que se desconoce es la fecha y la autoría de la mutilación de la talla de los cabellos para colocar una peluca de pelo natural. Quizás también pudo llevarse a cabo en la intervención de Antonio Rey Olvera. La escultura que representa al Santo Entierro de nuestro Señor Jesucristo es una talla en madera de cedro, se ha podido identificar la tipología de la madera, de bulto redondo policromada. Presenta unas dimensiones de 1,68 m por 56 centímetros de ancho y un fondo de 44 centímetros. Presenta los ojos entreabiertos de vidrio, la boca abierta y tallados los dientes superiores en marfil o hueso uno a uno. Y los cabellos, pues en este caso dejan ver los pabellones auriculares. La imagen en origen, como ya digo, disponía de brazos articulados en los hombros para realizar la ceremonia del descendimiento en la tarde del Viernes Santo, por lo que era crucificado por los brazos y los pies mediante 4 clavos. Los pies se sujetaban al supedáneo por un clavo para cada pie, como vemos en la imagen. En la actualidad el pelo de talla pues, se encuentra parcialmente mutilado para colocar una peluca de pelo natural y conseguir con ello un mayor naturalismo en el aspecto de la imagen. Los brazos se extienden a lo largo del cuerpo, como vemos, en una actitud que en nada se corresponde con la actitud que debía adoptar mientras tuvo sus brazos articulados. El paño de pureza, resuelto mediante dobleces horizontales y diagonales, se sujeta a la cadera derecha mediante una soga tallada en la madera, dejando ver parte de la misma. La rodilla derecha avanza ligeramente sobre la izquierda, quedando los pies en el mismo plano y paralelos entre sí. La actitud de yacente queda forzada por su dualidad iconográfica, es decir, estamos viendo el torso de un hombre, de un crucificado en la cruz, con el vientre rendido y el pecho saliente. Normalmente la actitud del Cristo yacente, todo queda más o menos integrado en un plano. En la región sacrococcígea presenta un rebaje en el volumen de la talla para acomodo del estipes de la cruz y embutir la madera. Disponía de una pieza, y embutida en la madera, pues disponía de una pieza metálica con rosca interior. Esta pieza es de reciente colocación, para afianzar la imagen en su salida procesional, así como una banda de velcro adherida para sujetar el tejido sobre el que se deposita el cuerpo. El estudio mediante imágenes médicas, como ya dije, se realiza el día 14 de enero del año 2014 y ofrece el siguiente resultado. Se realizan 4 imágenes radiográficas, 2 frontales y 2 laterales, para poder cubrir la totalidad de la escultura. De estas, pues tan solo destaco la identificación y localización de huecos y elementos metálicos alojados en el interior de la imagen con la finalidad de reforzar uniones. En este sentido son de destacar las siguientes. La imagen fue ahuecada en origen en 2 zonas claramente definidas, la cabeza y el abdomen, extendiéndose el ahuecado en este segundo caso, desde los pectorales hasta la mitad superior del muslo de la pierna izquierda. Presenta 5 pequeños clavos alojados en la región frontal, posiblemente para sujetar la peluca, y 42 clavos se contabilizaron, 11 de ellos de forja, y el resto son puntillas y están colocados en torno a los hombros y brazos, donde esta zona se corresponde con la unión de los brazos al cuerpo, y lógicamente pues están puestos para reforzar esa unión, aparte de otro material de relleno que también podremos ir viendo más adelante. Se contabilizaron también 6 clavos de forja como refuerzo de la línea de ensamble a todo lo largo del cuerpo, un clavo de forja introducido en el antebrazo derecho y un clavo de forja introducido en la muñeca izquierda.
las imágenes generadas por la tomografía axial computerizada fueron 451 cortes axiales, 154 cortes sagitales, 141 cortes coronales, por lo cual todo ello pues, permitió conocer la estereotomía de la imagen, la cual pues, se compone de un total de más de 30 piezas de madera de diferentes escuadrías, ensambladas correctamente, contraponiendo sus fibras para contrarrestar posibles movimientos en la madera debido a sus propiedades higroscópicas. Dos grandes piezas de madera conforman la imagen desde el cuello hasta los gemelos, ahuecadas, como ya se ha indicado, desde el pecho hasta la mitad superior del muslo de la pierna izquierda, como estamos viendo en imagen en este corte sagital. La cabeza, como digo, se encuentra construida por dos piezas de madera, una de ellas modela la cabeza en un alto porcentaje, esas serían las que le indican las flechas rojas, y es la que se ha ahuecado para colocar los ojos, dientes y la lengua, y la otra más pequeña mantiene unida la pieza descrita con el cuerpo. Tiene forma de cuña para llevar la cabeza caída sobre el lado derecho del cuerpo, en este caso sería la flecha azul, y la verde indica la pieza del cuerpo sobre la cual se ha ensamblado ese conjunto de otras piezas. En el lado derecho del cráneo se han introducido dos espigas circulares, en este caso aparentemente sin función, no obstante pues aparecen marcadas al exterior sobre la capa de color del pelo. Posiblemente pues, había algún deterioro en esa zona y pues, se cerraron con esas espigas de madera, puesto que el recorrido que estas hacen en el interior de la imagen, visto en el TAC, pues no está afianzando ninguna otra pieza, que sería lo normal. A la altura de los hombros se observa una pieza de madera colocada transversalmente al resto para afianzar los brazos. En este caso sería la que indica la flecha verde. Y el hombro izquierdo pues, presenta un relleno de pasta, en esa zona blanquecina. Ahí hay un desencuentro entre esas piezas y pues, tiene un relleno de pasta para mitigar esa desunión. Esa es la que indica la flecha roja. Por debajo de las rodillas se han ensamblado dos grandes piezas de madera para dar forma a las piernas y a los pies. En el resto del cuerpo se observan pequeñas piezas de madera insertadas entre las descritas hasta completar el volumen deseado por el escultor. Fruto de la adecuación de los brazos al cuerpo para conseguir esa fijación, esas flechas rojas con esas líneas punteadas azules les están indicando la zona de unión del brazo original con el hombro, el deltoide, para poder adaptarse a la zona ya original del hombro. En ese corte que vemos axial, es decir, la imagen radiográfica de la izquierda, esa línea amarilla nos indica por dónde se ha producido el corte que vemos en la parte derecha. Entonces, lo he significado, vemos que hay muy poca diferencia entre la línea amarilla de arriba y la de abajo, para que se vea claramente que hay un salto entre una pieza de madera y otra. En la parte superior vemos una espiga en el centro, puesta de refuerzo, lógicamente, y cómo las líneas de los anillos de crecimiento van en un sentido en contraposición a la otra de abajo, que van en sentido contrario. Lo normal sería que la pieza tuviese un solo recorrido. Bien, visto y descrito de forma pormenorizada la construcción, la forma en que el escultor realiza la imagen o configura la imagen técnicamente, vamos a entrar a determinar el estado de conservación de la imagen, primero a nivel de soporte, el cual bueno, pues, se extrajo como conclusión después del examen pues, que no era el óptimo. Las alteraciones detectadas fueron las siguientes. En este caso, las líneas, las flechas blancas, pues le están indicando la fisura de ensamble en el hombro derecho al cuerpo, que, como digo, el estudio mediante imágenes médicas nos permite el saber el por qué se está produciendo. Esa fisura no solamente recorría la parte superior, la parte frontal, sino que también se extendía por la parte posterior del ensamble. De igual forma, pues, se observa una fisura transversal
en el brazo izquierdo, y que ya entendemos el origen y el porqué de el ensamble que se produce de piezas en esa zona. Son piezas que están unidas no al hilo, sino unidas por cabeza, y por tanto a la hora de trabajar y de mover esas piezas de madera con el cambio entre la humedad y la temperatura, lógicamente pues se va a marcar y no va a funcionar tan bien como si se hubiese hecho de otra forma. También esa fisura pues continúa su recorrido por la zona posterior, por tanto rodea totalmente el ensamble. También tenía una fisura marcada en el muslo de la pierna derecha, fruto de otra unión entre esas piezas. Presentaba también una fisura transversal en la región crural anterior de la pierna derecha. En los alrededores podemos observar también pequeñas pérdidas en la policromía. También presentaba la rotura del dedo meñique de la mano izquierda y fisuras en la región femoral posterior de la pierna derecha, también fruto de la unión entre las distintas piezas que conforman la imagen. En el interior, pues el corte sagital nos permite detectar pues, una gran cantidad de pequeños trozos de madera cortados de la talla, posiblemente del momento en el que se fijan los brazos a los hombros. Lo que vemos son restos de la talla, de pequeñas piezas de madera. Desafortunadamente no encontramos ningún documento, como ocurrió en otra imagen de la cual también hablaremos. Y en el estado biológico de la madera, pues desafortunadamente no era estable. Si bien no presentaba ningún tipo de ataque de insectos xilófagos, porque la madera de cedro tiene propiedades que impiden que el insecto pueda nutrirse de ella, pueda vivir de ella, de los insectos que nosotros tenemos aquí, lógicamente. La madera puede venir infectada en origen, pero no es habitual. Pero en este caso el problema quizás más grave, entre comillas, es ese que le señala la flecha blanca, y que se trata de un ataque de hongo, el hongo de pudrición de la madera. En este caso pues estaba asociado a un clavo de forja. Normalmente se da esa circunstancia, clavo de forja, como haya entrada de exceso de humedad, pues el hongo de pudrición puede vivir perfectamente en esas condiciones y desarrollarse. El estudio mediante imágenes médicas también nos permitió determinar que las piezas de madera se encuentran, en líneas generales, bien adheridas unas a otras, a excepción de la desunión entre los principales bloques de madera en la zona frontal que vemos ahí del paño de pureza, que es la que les indica la flecha. Esa desunión más bien parece que es fruto de cuando el escultor ensambla esas piezas de madera. Los planos no debían de estar perfectamente lisos y quedan esos desencuentros, más que por el propio movimiento de la madera, puesto que en esa zona pues, no tenemos una fisura que así nos lo determine. También vamos a ver la separación de las fibras de madera en la pieza que da forma a la pierna izquierda, que sería esa flecha que ven ahí. La separación, cuando se produce la separación entre los anillos de crecimiento, se denomina una colaina. En este caso, pues sí, es fruto, bueno, pues de momentos de falta de humedad que ha podido tener la imagen. Por tanto, el estudio, como ya digo, el estudio mediante imágenes médicas nos ha dado una visión del interior de la imagen imposible de obtener de otra forma. Con ello hemos podido conocer el alcance de las uniones entre las maderas, el estado de sus planos de contacto, los elementos de unión tanto metálicos como lígneos y el estado de conservación general interno de la imagen para poder determinar con mayor precisión el tratamiento adecuado. Si bien el conjunto lígneo se encuentra bien cohesionado, presenta un estado de conservación general que no se puede considerar de óptimo. Los principales problemas advertidos pues se corresponden con los movimientos observados entre las piezas de madera que conforman la imagen, debido, como ya he comentado, a factores de deterioro relacionados con unas condiciones inestables de humedad y temperatura, originando un ataque de microorganismos. Me refiero al hongo de pudrición. También a la pérdida de poder de adhesión del adhesivo utilizado en los ensambles, junto a los numerosos clavos también utilizados para afianzar los brazos al cuerpo.
Los ojos de vidrio, dientes y lengua se encuentran en buen estado de conservación y bien afianzados en sus respectivos lugares de anclaje. Ahí vemos que los orificios tanto de las manos como de los pies, bueno, pues se encontraban cegados. Esa readaptación de la imagen a Cristo yacente da lugar a que se haga de esta forma. Evidentemente es muy notoria y no tiene tampoco mucho sentido. En el caso de la policromía, pues esta podemos decir que presenta características de técnica oleosa en las encarnaduras con acabado pulimentado. Sus principales tonalidades son rojos, verdes, blancos y tierra, y ocres como base genérica. El color del cabello pues se consigue con tierra sombra tostada, negro y tierra siena natural. El paño de pureza se encontraba recubierto por una repolicromía o falso estofado realizado con oro metal y incompleto en la zona posterior, como vemos en esta otra imagen. Es decir, como tiene un punto de vista frontal, pues esa decoración se hace únicamente en esa zona y la parte posterior se deja dorada y sin terminar. Por tanto, observando las zonas de lagunas y desgaste, pues se apreciaba una capa de color y un estrato de preparación de color blanco y espesor grueso. Eso es a simple vista. Posiblemente compuesto por una carga de sulfato cálcico aglutinado con cola animal, que después pues hemos podido desvelar en el estudio del análisis químico de la policromía, que también veremos a continuación. El estado de conservación de los estratos de preparación y policromía pues tampoco se podía considerar de adecuado, por tanto era preocupante lo que a pérdidas y defectos de adhesión fueron observados. Las pérdidas de policromía, si bien no se extendían por grandes zonas, sí aparecían puntualmente repartidas por la totalidad de la anatomía de la imagen, tanto en el anverso como en el reverso. Las zonas más afectadas son las más salientes. De esta forma, los roces o golpes pues habían producido pequeñas lagunas en la capa de color y eran de destacar, por ejemplo, en el párpado del ojo izquierdo, como le señala la flecha, en la barba, en este caso, y en las sienes. También son muy profusas las pérdidas de la capa de color en la zona de la región frontal de la imagen. Eso es debido a la colocación de la peluca, lógicamente. En la zona posterior de la mano derecha, como vemos, también se encontraba cegado el orificio del clavo con esa pasta rojiza que vamos a encontrar posteriormente durante la intervención, y lógicamente nada tiene que ver con el concepto original de la imagen. La luz rasante pues también nos permite destacar aquellos levantamientos y pérdidas en la zona dorsal de la mano derecha. De igual forma, pues vamos a encontrar levantamientos con pérdidas en la región antebraquial anterior del brazo derecho. Así, aparentemente parece que la imagen no tiene muchas lagunas, no tiene muchas pérdidas. Cuando lleguemos más próximos a la fase final de estucado, veremos ya claramente las zonas blanquecinas de todo lo que se ha tenido que reponer del estrato de preparación para después reintegrar posteriormente. Hay pérdida de policromía, lógicamente, en torno a la rotura del dedo meñique de la mano izquierda, y también vemos que el orificio del clavo se encuentra cegado. La luz rasante también nos permite destacar levantamientos y pérdidas en la zona dorsal de la mano izquierda. Nuevamente, destacamos levantamientos y pérdidas en la región cubital posterior del brazo izquierdo. Igualmente tenemos levantamientos y pérdidas de la capa de color en la región crural posterior de la pierna izquierda. Y claramente pues se ve esas pérdidas, esos levantamientos de policromía en la región femoral posterior de la pierna derecha. También en torno a la rodilla izquierda pues se determinan levantamientos y pérdidas en la capa de color. Como ven, aparentemente la imagen en principio en conjunto no tiene tantas alteraciones, pero poquito a poco ya llevamos un buen rato viendo imágenes con pérdidas. En este caso también en la región crural anterior de la pierna derecha. También es significativo con la luz rasante el muslo de la pierna derecha, con esos levantamientos en la policromía. Y, bueno, las zonas de repintes en la zona posterior del cuello, en esa zona más ocre amarillenta que están viendo ahí, pero que vamos a poder ver con mayor claridad en el estudio previo que se hace antes de la intervención, con fotografía sometiendo la imagen a la luz ultravioleta.
La luz ultravioleta tiene la particularidad de que nos va a diferenciar las distintas capas de color que hay aplicadas sobre la policromía. Es decir, en la imagen inferior vemos la imagen iluminada con luz natural y no llegamos a ver, a identificar las zonas que les marcan las flechas en la imagen superior. Esos son, bueno, pues son repintes, en los hombros, lógicamente, en la cadera, en el muslo, fruto de la última intervención que tiene la imagen, la que lleva a cabo Alfonso Berraquero. El lado derecho y por el lado izquierdo, el ensamble del hombro izquierdo debió de dar mayor problema cuando lo interviene Alfonso Berraquero, y lógicamente el repinte vemos que está mucho más extendido por la zona, e incluso hay algunos retoques dados sobre la zona del paño de pureza, sobre el estofado. Sin embargo, en la parte posterior, la luz ultravioleta, no sé qué ha pasado. Bueno. Bien, perdón. Es que tenemos una pequeña animación que vamos a ir viendo, efectivamente, cómo se transforma con la luz normal con la luz ultravioleta. Tampoco hay grandes zonas que destacar. Bien, con respecto al análisis que se hace de la policromía, se extraen 3 muestras. Una de ellas, en este caso la primera, se corresponde con la carnación de la cadera derecha, es decir, de carnación me refiero a la encarnadura, a la zona en que está pintando esa zona de la cadera. Entonces, en este caso, la secuencia estratigráfica que obtenemos, el químico nos informa de que la preparación pues, se ha separado en las capas de color, por eso se han analizado como fragmentos separados, por eso ven 2 imágenes estratigráficas que yo he superpuesto para que la podamos entender mejor. En este caso, la preparación consta de un aparejo de yeso de grano fino que contiene principalmente sulfato de calcio en más de un 98%, preferentemente en su forma de yeso, conteniendo además una proporción importante de anhidrita. Está cubierta por una capa de color blanco rosado de albayalde, yeso y tierra roja aplicada al temple. Esta es la capa que hace perder la adhesividad con las capas de color. La policromía original la determina que podría estar formada por las capas 3, la número 3 a 5. La capa 3 es una base oleosa con mucho aglutinante. La capa 4 es la carnación oleosa también, y la capa 5 sería la sangre, en este caso, donde se ha extraído la muestra, había un poco de pintura de la sangre. Bien, la pincelada me comenta que es una mezcla de bermellón y almidón. Este último pues se usaba como adulterante, me comenta, aunque me dice, yo creo que de forma intencionada para el bermellón a finales del siglo XVIII. Es una forma de trabajar en esa época, ¿vale? Que pues nos encuadra la policromía con el momento en que tenemos conocimiento de que la imagen se realiza a finales del siglo XVIII, como ya he comentado. Me dice que es un efecto de laca roja o de bermellón menos metálico y que ya usaban los pintores y que luego en el siglo XIX se hace mucho más habitual. Después ya me comenta que la capa 6 es un repinte antiguo, la capa 7 es otro, en este caso ya del siglo XIX, puesto que aparecen compuestos de fabricación industrial que no existían anteriormente, como el blanco de zinc, por ejemplo. La capa 9 es un repinte del siglo XIX y la 10 él me la sitúa posterior a 1920, posiblemente de la última intervención del año 74. El aglutinante predominante, determinado mediante cromatografía de la muestra completa, es el aceite de nueces. También se extrajo otra muestra del paño de pureza. En este caso no vemos tanta secuencia de capas de color. Afortunadamente aparece una policromía original y ya a continuación una secuencia que se corresponde con la intervención, la decoración que se hace de ese falso estofado en el paño de pureza. Y ya por último pues extraigo otra de la cara interna de la rodilla derecha y en este caso pues casualmente hay la única carnación que se extrae
es de policromía original. Y esto es así porque normalmente siempre vamos a extraer muestras de policromía, puesto que estos análisis son de tipo destructivo, hay que procurar que la extracción de esa muestra sea en los lugares menos significativos. En este caso era una laguna en donde no estaba la capa superior y por tanto en este caso pues la muestra que se extrae es solamente de policromía, de la policromía original. Por tanto, las conclusiones del estudio del análisis químico, me comenta el químico que la preparación, es decir, el recubrimiento que se da sobre la madera previo a la policromía, es un estuco de yeso y cola animal, un estuco muy fino en molienda y contiene casi un 99% de sulfato de calcio, repartido en yeso mayoritario y anhidrita en minoritario. Sobre este estuco, que miden las muestras analizadas en torno a los 150 y 400 micras, hay una fina capa blanca de unas 5 a 10 micras de albayalde, yeso y trazas de tierra roja al temple, que actúa como base de la policromía al óleo. Y las capas de color que nos aparecen, nos comenta que son superposiciones de capas al óleo. Las carnaciones tienen una base oleosa, rosada clara, blanca, rica en albayalde. El albayalde es el blanco de plomo. Y con tierras ocre. Sobre esa base, en la muestra 1, aparece una secuencia de capas que consta de un remate de carnación rosado, albayalde y vermellón y una gota de sangre con vermellón y almidón. Todo ello al óleo. En la muestra 3, solo aparece la base rosada clara con albayalde, vermellón, laca roja y tierra ocre, que es la que, como ya hemos visto, es la única que tiene esa policromía original, no tiene nada encima. En el paño de pureza, pues lógicamente hay una policromía original casi blanca, con albayalde y trazas de tierra ocre y negro carbón. Sobre esa policromía original se detectan repintes del siglo XIX y del siglo XX. En la muestra 1, así como una repolicromía con dorado, también del 20, en la muestra 2. Todas estas repolicromías o repintes pues son de naturaleza oleosa. Bien, aprovechamos el que hemos extraído estas muestras de la policromía para intentar hacer un análisis comparativo con otra obra intervenida años antes y que sabemos a ciencia cierta que es de José Tomás de Ciartegui. Con la finalidad de encontrar algunas similitudes entre las policromías que nos puedan aportar una base objetiva para determinar que la imagen pues, pudo ser hecha o se hizo también por José Tomás de Ciartegui. En este caso, el químico bueno, pues nos comenta lo siguiente. Él dice que bueno, ya de entrada cromáticamente, lógicamente vemos que hay una gran diferencia. Lógicamente el Cristo de la Expiración es un Cristo todavía vivo y nuestro Cristo yacente, lógicamente, pues ya tiene que presentar una policromía verdosa, ya mortecina, representando lógicamente el momento en el que se encuentra la imagen de Cristo. No obstante, en esa comparativa que yo le pido, que me estudie y haga en fin, un esfuerzo, me dice que, bueno, que él ve que existen diferencias en el modo de trabajar. Para empezar, en que la imagen del Cristo yacente hay una capa aislante pigmentada. Es la capa base de albayalde, yeso y tierra roja al temple, que en la imagen de expiración no está presente. Sin embargo, él sí encuentra analogías. Dice que la primera es la presencia de dos fases en la elaboración de la carnación. En el Cristo de la Expiración estaban separadas por un grueso barniz intermedio y aquí en el Cristo yacente no aparece con tanta claridad, aunque bueno, algún resto hay. Y la segunda analogía que lo encuentra es el uso de un material orgánico acompañando al vermellón. En el yacente se ha identificado como almidón. Dice que esta es una práctica habitual del siglo XIX, pero rara en el siglo XVIII. Hay que tener en cuenta que las dos imágenes están ubicadas prácticamente a finales del siglo XVIII, el Cristo de la Expiración, 1788, y en el caso del Cristo yacente, en 1792. Es decir, hay una diferencia de 4 años solamente entre una imagen y otra. Era interesante hacer esta comparativa entre las policromías para determinar la autoría, puesto que ya en este momento el escultor policroma su imagen. Es decir, en siglos anteriores no lo hacían así.
en el siglo XVI y buena parte del siglo XVII, hasta ya llegado el XVIII, el escultor tallaba la imagen y después tenía que contratar los servicios de un pintor para que policromase la imagen. Esto era así porque, bueno, los gremios así lo tenían concebido y cada uno se dedicaba a lo suyo. Pero bueno, a medida que entramos en la crisis del 17 y ya los gremios van perdiendo poder de control sobre sus gremiados, ya los artistas pues también van significándose más y ellos mismos ya van policromando las imágenes. Eso es un tratamiento, un concepto teórico, que puede que en este caso fuese así o no, o quizás este señor contrataba los servicios de un pintor. No obstante, algo hay entre una imagen y otra, alguna semejanza podemos encontrar, no mucha también, como digo, por el tema de la diferencia cromática que hay entre Cristo vivo y Cristo muerto. Bien, ya entramos en lo que sería, vista toda esta fase de estudios previas, visto esta de conservación y acercándonos un poco a la forma en que se construye la imagen, pues ya vamos a abordar el tratamiento de restauración con toda esa información que tenemos. Entonces, en primer lugar, bueno, pues hay que realizar una fijación de todas esas zonas de la policromía que se encuentran levantadas sencillamente para poder manipularlas, para que no se nos siga cayendo y se siga desprendiendo y perdiendo. En definitiva, pues, una vez que se realiza esa fase de consolidación de la policromía al soporte, vamos a abordar los trabajos ya de consolidación de este estrato, del soporte de la madera. En este caso, el dedo meñique, pues de la mano izquierda, en este caso se consolida interponiendo una espiga de madera, como ven en el ensamble, para reforzar esa unión, y si sufre un nuevo golpe, pues que absorbe los soportes de mejor manera. También se han ido retirando los rellenos del paso de los clavos en los pies, tanto en su anverso como en su reverso, también asimismo como vemos en las manos, para recuperar los orificios originales. Y también pues vamos a ir abordando la limpieza de la imagen, que nos va a permitir pues llegar hasta las zonas que fueron intervenidas y poder, bueno, pues dar ahí un tratamiento oportuno. En este caso, la flecha blanca está indicando esa pasta rojiza que ya nos es familiar, que hemos visto tanto en las manos como en los pies, y la flecha azul sería la zona del repinte, con ese paso intermedio en donde se está, bueno, retirando. Una vez que se retira, vemos toda la zona en que nos ocupa ese recubrimiento, esa pasta lógicamente está montando sobre la policromía, y bueno, pues se ha ido sujetando con esas pequeñas puntillitas para que esa pasta, que es un compuesto de cola con una carga, en este caso pues debe ser un pigmento de tierra rojiza, que una vez seco, bueno, pues endurece considerablemente. Ahí lo tenemos ya totalmente retirado, y como vemos que aparece policromía debajo, esas tonalidades azules, incluso esos reglos de sangre en esa línea de unión del brazo con el hombro. Avanzando en la limpieza, podemos ver que también, bueno, pues retiramos restos de esa pasta en determinados sitios, en estos orificios. Estos orificios debieron de utilizarse para interponer una espiga de madera cuando tenía los brazos articulados, y para que pudiesen girar en el hueco interior. Lógicamente, al quedar fijos, se anularon, tan solo que quedaron recubiertos de esa pasta. En el caso del hombro derecho, pues igualmente la flecha azul nos indica la zona de repinte, la flecha blanca, en este caso, esa pasta rojiza que también, lógicamente, está taponando el hueco que sujetaba el brazo izquierdo, y bueno, la zona de pasta, una vez retirado el repinte, a la cual vemos que la fisura, bueno, pues, es una fisura que manifiesta, bueno, hay una desunión y hay una
preocupación porque ese ensamble no está bien sujeto. En esta otra toma, bueno, estamos viendo más claramente la zona de repinte en contraposición a la zona superior, donde se viene retirando el repinte y recuperando esa capa de color. Es decir, desafortunadamente la intervención que se hace en esta zona, pues en vez de tratar únicamente la pérdida, la zona de pérdida, normalmente pues, se extendían con el color para intentar camuflar esa intervención. En la zona del cráneo, ahí nos aparece la flecha azul, está indicando esa pieza de madera que está cerrando el hueco, pieza que bueno, pues también tenía algunos rellenos de pasta, que ahí ya estamos viendo que se han retirado por la línea oscura. Sobre la espalda vemos ya perfectamente definidos los dos agujeros, y en la parte posterior bueno, pues hay una diferencia bien clara en la limpieza del muslo de la pierna izquierda en contraposición al muslo de la pierna derecha. De igual forma se ha recuperado la capa de color blanquecina del paño de pureza, que el análisis químico de policromía nos determinaba que era la policromía original. Aquí vi oportuno recuperar esa capa de color original en contraposición al resto. Pues decimos, bueno, si se recupera la capa original en el paño de pureza, ¿por qué no en el resto de la imagen? Desafortunadamente íbamos a producir un cambio excesivamente brusco, y tampoco el recubrimiento de los hombros forma parte de esa última policromía que todos vemos. Si yo retiro esa capa de color, lógicamente iba a tener que volver a dar color a la zona de los hombros, por tanto es más sensato mantener en ese punto la policromía que todos conocemos, con lo cual no va a cambiar, vamos a seguir reconociendo la imagen que hemos conocido de siempre, pero en este caso, al tratarse de una intervención que tampoco denota una calidad técnica ni produzca una mejora en la decoración del paño, bueno, pues opté por retirarla y recuperar la capa de color original. Ahí en el círculo rojo, bueno, pues vengo a señalar la zona de pudrición, que lógicamente bueno, pues tuvo su tratamiento, es decir, hubo que retirar toda la zona que estaba afectada del hongo de pudrición hasta llegar a la madera sana, para aplicar lógicamente un fungicida, y después restituir la zona perdida con madera sana, en este caso del mismo tipo, lógicamente, que es la madera de cedro. Vemos una imagen frontal del proceso de limpieza. El lado izquierdo de la imagen ya presenta la policromía más uniforme, no con tantas divergencias, tantas manchas como en la del lado derecho. La zona del hombro izquierdo vemos que también la parte intervenida pues, fue importante. Por delante también, en el caso del paño de pureza, vemos claramente la diferencia. Sorpresivamente, esto no se detectó lógicamente en el primer análisis que se hace, puesto que lo recubría, lo camuflaba la decoración del paño de pureza. Al retirarla, esas dos flechas blancas les están marcando otros dos puntos de pudrición, del hongo de pudrición parda en la madera, que, bueno, tengo que comentar que a pesar de lo grave que es este tema, en este caso, bueno, pues no estaba muy extendida hacia el interior de la madera, afortunadamente. En el hombro derecho pues también vamos levantando la zona de repinte para acceder a la zona intervenida y poder dar una solución. Vamos a centrarnos en el hombro izquierdo, que es quizás el más llamativo por la extensión de la intervención que se hizo en su momento. Esa zona que vemos ahí rojiza es esa pasta que está recubriendo, recordarán en el estudio mediante imágenes médicas, esa zona blanquecina que se corresponde con esta parte. Ha habido que extraerla rompiéndola, ahí vemos los trozos, porque como ya les digo, es una pasta que se conforma con bastante dureza, quizás más dura incluso que la madera. La madera, lógicamente, con los cambios de humedad y temperatura, tiene un cierto movimiento. Esta pasta no tiene ese movimiento y, por tanto, bueno, va a terminar quebrándose y separándose de la madera, a pesar también de las puntillas que se
interponen para ir sujetándola y que no se nos descuelgue. Entonces toda esta pasta se ha retirado para acceder a la unión, al ensamble, el cual obviamente, como vimos en la radiografía, pues también estaba sujeto con muchas puntillas y demás. Vemos puntillas e incluso se han utilizado clavos de forja también. Una espiga central con ese clavo de forja viene a obturar el hueco que tuvo en origen, y vemos que en el interior del hueco de la axila del hombro hay pequeños golpes de gubia cortando el recubrimiento de color. Esto está hecho también a posta para que esa pasta, bueno, pues se nos adhiera más eficazmente a la zona. Bien, ahí tenemos ya limpio y retirado todo el recubrimiento, con la extracción también de la espiga, ya que no nos va a servir, puesto que en la solución que vamos a aplicar nos interesa que esté aún el orificio presente. Esa pieza de la parte posterior del cráneo pues también se ha desunido sin trabajo alguno, puesto que los huecos que había entre la pieza, bueno, pues haya permitido que la humedad entre. La humedad lo que hace también es que degrada el adhesivo. En este caso antiguamente se utilizaba cola animal, un adhesivo orgánico, que en condiciones inadecuadas lógicamente pierde, por la humedad, pierde capacidad de adhesión. Entonces fácilmente se pudo extraer, acceder al hueco interior, comprobar también desafortunadamente que no existía un documento que nos corroborase la autoría, pero sí se pudo comprobar, como ya he comentado al principio de la exposición, que tanto los ojos como los dientes, como la lengua, pues se encuentran bien unidos y no hay ningún tipo de preocupación. He extraído la parte de relleno en el brazo derecho. Bueno, pues vemos que en este caso la unión tampoco es tan ineficaz. Ahí ya sí hay madera que contacta una con otra. Se ha retirado el regrueso mínimo de la pasta y claro, lógicamente pues se ha suplementado ya con madera y con cola de carpintero, cola blanca, en este caso es acetato de polivinilo, con lo cual la sujeción es muy eficaz y esta cola pues tiene también cierta flexibilidad. Se han obturado esos dos orificios con estas espigas de madera, con lo cual esa pieza de madera que cruza los hombros de extremo a extremo pues también va a quedar más sólidamente unida. La pieza de la parte posterior de la cabeza también se une mediante espigas y los huecos pues ya también son repuestos con piezas de madera, con lo cual pues vamos a conseguir mayor solidez. La axila del hombro izquierdo bueno, se ha reforzado también con piezas de madera y algunas espigas para ahora ya proceder a el recubrimiento interior, aislarlo, aislarlo para sacar un molde con escayola dura, escayola de dentista, la cual pues vamos posteriormente a reproducir en madera, y es la pieza que encaja perfectamente en el hueco y que nos va a permitir unir el brazo en perfectas condiciones, en mejores condiciones de lo que estaba anteriormente. Encontramos la pieza preparándose para la unión, se crean los planos de ensamble, se hace esa llave incluso que nos va a reforzar aún más la unión. En principio todas estas piezas, como vemos, están sujetas por tornillos que después posteriormente serán sustituidos por espigas de madera. Ahí vemos cómo quedaría ya la unión preparada para la siguiente fase. Las espiguitas de madera sustituyendo, como ya he dicho, a los tornillos. Y bueno, en estos casos, cuando se tratan de piezas de madera que tienen sus planos creados, lógicamente los ensambles y los refuerzos, o sea, la forma de engatillar, de dar presión es muy fácil, plano con plano. En el caso de las esculturas, y más cuando ya son volúmenes que tienen una forma determinada, lógicamente te las tienes que ingeniar para conseguir dar la presión adecuada a la pieza para que quede sólidamente unida. Esa pasta blanca que vemos que aparece por la axila, en este caso pues un adhesivo de poliuretano que tiene la capacidad de expandir y va a rellenar los posibles huecos que nos queden en la pieza, con lo cual
la solidez va a quedar perfectamente asegurada. Aquí tenemos ya la pieza preparada para la siguiente fase, la fase ya de estuco, de la capa de preparación previa a la fase de reintegración. Tendrán en mente quizás que es la misma zona que apareció cuando se limpió el repinte y esa pasta rojiza a la que recubría esa zona, pero en este caso pues se trata de madera y madera de la misma tipología. En el caso de la zona posterior de la cabeza, bueno, pues la pequeña fisura que queda de unión pues se repone con una resina epoxi de 2 componentes que nos va a permitir pues, poder trabajar sobre esas zonas. El clavo de la mano izquierda pues también se extrae, es un clavo con unas proporciones de cierta forma desmedidas para la zona. Es un clavo que tampoco encuentro mucho sentido su colocación, puesto que esa es una pieza completa, es decir, ahí no hay una unión entre la muñeca y el brazo, la unión está más arriba. Misterio que te encuentras durante el trabajo. Bien, en la parte posterior, bueno, pues ha introducido esa espiga de madera de cedro de unos 3 centímetros de diámetro que contacta la parte posterior del abdomen, colocada para después introducir ahí la pieza de sujeción de la imagen al túmulo, o también nos permitiría poder colgarla en forma vertical. Y aprovechando lógicamente la abertura que se hace y el hueco, pues la Junta de Gobierno de la Hermandad pues tuvo a bien dar constancia de este trabajo introduciendo un documento en el interior de la imagen. Pasamos ya a la fase final, ya no descanso más, ya está quedando poquito, en donde vamos a ir reponiendo las pérdidas en la capa de preparación, como vemos ahí en el dedo meñique de la mano izquierda, como digo, fase previa para la reintegración cromática final, que en este caso podemos ver la zona ya finalizada. En la parte posterior, que son las zonas en donde se ha repuesto esa capa de preparación. Al principio les comenté que en principio parecía que no existían muchas pérdidas sobre la policromía. Ahora, viendo todos esos puntos blancos, podemos entender que las pérdidas sí eran cuantiosas, como estamos viendo en la parte posterior de la espalda, en la parte posterior del paño de pureza, incluso en las manos, en las zonas de los muslos y en las plantas de los pies. También, como ven, ha necesitado de una importante reposición de las pérdidas. Visto en conjunto, las zonas de los hombros, lógicamente, son las más afectadas, las que han necesitado ese estrato de preparación. En el caso del rostro, afortunadamente, las pérdidas no son cuantiosas, como vemos, son puntuales y mínimas. Y ya, pues, pasada la fase de reposición del estrato de preparación, estaríamos en la fase de reintegración cromática final, y aquí tenemos una imagen de la vista posterior de la imagen una vez ya finalizada, en donde se han reintegrado única y exclusivamente todas esas lagunas blanquecinas que hemos visto, puesto que nuestra labor consiste en reponer la capa de color donde falta y no sobrepasar la laguna para no interferir en el resultado cromático final de la imagen, como desafortunadamente suelen hacer aquellas personas que se dedican a este trabajo pero que no son profesionales de ello. En este caso también podemos ver cómo quedan las manos con la reintegración cromática. En este caso, al ser una imagen devocional, desde mi punto de vista, la reintegración cromática debe ser mimética, no debe ser discernible, como en otros casos, en imágenes de museo, se suele hacer una reintegración mediante regatino, se llama, mediante una serie de líneas, de tal forma que a una distancia contemplamos el conjunto de la imagen y no nos llama nada la atención, pero si nos acercamos podríamos distinguir las zonas que han sido repuestas. Esta es una forma de plantear una intervención museística, lógicamente, donde cuando uno va a un museo lo que quiere ver es la autenticidad de una pieza, no algo recreado, ¿no? Pero estamos en otro ámbito, en el ámbito devocional, y en el ámbito devocional esas reintegraciones
han de ser lo más mimética posible, lo más invisible, para que no llamen la atención de pues las personas que se acercan a su veneración. Forma de distinguir estas zonas de las que se han tocado, porque obviamente en la documentación fotográfica que queda, y también con la luz ultravioleta. Si nosotros sometemos en la policromía a la luz ultravioleta, vamos a ver perfectamente las zonas donde se han intervenido. Así es como quedarían en la parte posterior de la planta de los pies. Bueno, ya para terminar, me gustaría simplemente dar algunas notas y aportar mi punto de vista sobre la similitud entre ambas imágenes. Como ya he venido comentando, lógicamente a nivel cromático no hay similitudes. A nivel formal en sí podemos encontrar similitudes. La anatomía está bastante bien tratada una con otra. La cuestión del movimiento del cabello también podemos ver. Desafortunadamente en Cristo Yacente no podemos comparar cómo está el cabello. Lógicamente la forma en la que están construidos esa boca con esos dientes son muy similares, incluso los ojos, aunque uno los tiene abiertos y el otro los tiene cerrados. Si nos vamos a otras zonas a comparar la mano, también, a pesar de que están representando una actitud diferente, pero la forma en que están modelados en los dedos también es muy próximo uno a otro. Y quizás ya la guinda, y que esto claro, lógicamente no se ve, y donde podemos encontrar el sello personal de Tomás de Cirartegui, es en la forma en que construye la imagen. Es decir, ahí tenemos la imagen radiográfica, en este caso de expiración, y en el otro lado del Cristo Yacente. Lógicamente no vamos a encontrar los clavos de forja en el mismo sitio, eso sería ilógico, ¿no? O una casualidad. Pero se ve que a este señor le gusta ahuecar la imagen de una determinada manera, y en este caso, curiosamente, se repite. Es decir, vemos cómo el hueco, el ahuecado, entra en la pierna izquierda igual en uno que en el otro. Yo pienso que esa es una forma particular de trabajar de él, y lógicamente a la hora de ahuecar pues lo prefiere hacer así. Entonces pues claro, queda en cierta forma esa semejanza. Es decir, esto no es una prueba objetiva, pero bueno, es un dato que pues, puede ayudar a seguir avanzando en la posible datación como autor de José Tomás de Cirartegui en la imagen de Cristo Yacente. Bien, yo concluyo ya mi intervención. Después espero que haya sido de gusto de todos. Muchísimas gracias por su atención.